Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia, que busquen su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Vamos a hablar sobre la adoración. Miren, hay temas, hoy no le voy a compartir nada nuevo, nada que usted, creo yo, nada que usted no haya escuchado. Le voy a recordar muchas cosas que usted ya escuchó, que incluso yo he dicho aquí, he enseñado aquí, pero creo que hay temas que son bien importantes, temas que tenemos que volver con frecuencia a revisar. Y me lo he titulado porque la base es Juan 4, ¿verdad? ¿Qué tipo de adoradores busca el Padre? Porque así dice la palabra, que tales adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que busca el Padre. Entonces, ese sería el tema. El Padre, tales adoradores busca. Y pregúntese usted, ¿qué tal adorador es usted? Solo venimos a la iglesia a medio cantarle los días domingos, como media hora es el promedio que cantamos. Y el día lunes, ¿usted adora? Aleluya. El día martes, ¿usted adora? El día miércoles, ¿usted adora? Yo adoro. El día jueves, ¿usted adora? El día viernes, ¿usted adora? El día sábado, ¿o usted solo es catocho? Cada 8, cada domingo. Hermano, eso es para los que van a misa, que van cada domingo a confesarse. Yo tengo mucho tiempo de no ir a una misa, ¿verdad? No me recuerdo ya muy bien. Lo que sí me recuerdo es que tengo que confesar, ¿verdad? Comulgar. Se cantan 1 o 2 cantos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y lo estoy cantando porque es bíblico, eso es cierto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si somos cristianos así, a la manera como éramos católicos, estamos perdidos. De verdad que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos reconciliarnos con el Señor. Y a veces nos afanamos en los problemas de la vida, que son inevitables. Muchos de los problemas son inevitables. Ahora, si usted se pasó un semáforo en rojo, la velocidad que tenía que ir a la 30 y usted se la pasa a 60, pues eso usted se lo buscó por imprudente, por no guardar la ley, ¿verdad? Hay cosas pero le estoy hablando de esas cosas que vienen a la vida, que a todos nos pasan, que tenemos que lidiar, y los negocios, el dinero, los hijos, las enfermedades, los problemas familiares. ¿Qué va a pasar? Y usted se puede pensar qué va a pasar en el futuro, y usted quiere resolver los problemas del mundo, y usted se pone afanado, afanada, y en su mente hay de todo menos Dios. Y se le pasa el día, se nos pasa el día, tenemos cierta rutina, nos levantamos, vamos a trabajar, qué sé yo, recoger los niños, a leer un libro, a ver la novela. Yo no sé cuál es la rutina de usted, a ver una película, a ver un TV show, y se le pasa el día, y así pasan sus días, van transcurriendo sus días, y usted y yo no tenemos un devocional con Dios en la casa. Amén. No debería ser cosa extraordinaria tener devocionales en casa, eso no debería ser extraordinario para nosotros, pero lamentablemente yo me temo que si alguien lo hace son muy pocos en esta congregación. Que nos sentemos en la sala, en la mesa, a leer la palabra, a orar, a cantarle. Eso debería ser lo normal en los que se llaman cristianos. Si no, lo que tenemos es una religión. Y no hemos comprendido realmente lo que es ser un verdadero adorador. Yo ayer me ponía, ya tenía mucho tiempo de no hacerlo, con mi guitarra, a cantar en la casa, para preparar mi corazón antes de estudiar la palabra, y recordaba muchos momentos he tenido en la presencia del Señor, cantándole, orando, estudiando su palabra, tocando la guitarra. Y se me venían, yo lo he mencionado muchas veces en la casa cuando era pequeño, que cantábamos al Señor, una casa muy humilde, pero ahí se le cantaba y se adoraba y se oraba y se leía la Biblia. Y no hay
mayor cosa. Usted le puede decir a su hijo, sé un buen hijo, haz esto, lee la Biblia, ama al Señor, pero no hay cosa que vaya a afectar más a su hijo que su hijo lo vea a usted haciendo eso, orando, leyendo la Biblia, cantándole al Señor. Cuando usted cocina, ¿qué tipo de música escucha? Cuando usted trabaja en el trabajo, si puede poner música, ¿qué tipo de música escucha? Música que honra a Dios, música que le acerca a Dios, música que le acerca al Evangelio. Porque recuérdense que Dios es un Dios celoso. Y a veces tenemos un evangelio muy light, solo un evangelio de día domingo, solo los domingos somos cristianos. Y el resto de la semana estamos en el mundo. Cristianos mundanos, cristianos en derrota, cristianos que cualquier problema viven sumergidos en sus problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Dios. No se diga aménes, ¿verdad? Amén. Pero lamentablemente tenemos falta de celo de Dios. Y no separamos lo santo, lo que es agradable de Dios, de aquello que no es agradable a Dios. Y ya lo dijimos, seguimos como los egipcios, ¿verdad? Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, pero ellos seguían con su mente y en su corazón con las cosas de Egipto. Y es lamentable ver y saber que hay gente que está más gozosa en una fiesta de música mundana, entre licor, y ahí se está más contenta que cuando viene a la iglesia. Eso no es lo normal. Evalúese si realmente usted ha nacido de nuevo. Evalúese si realmente usted ha tenido un encuentro con el Dios que cambia y transforma el corazón y la mente. Porque si no, usted mismo se está engañando. No podemos decir de labios que amamos a Dios, pero no vivimos una vida que le agrade. No podemos decir que amamos a Dios y no procurar y no buscar la santidad en nuestra vida. Y le digo una cosa, cuando yo predico, al primero que le predico es a mí mismo. Porque yo debería, en mi casa, de alabar al Señor más seguido. Yo debería de sacar la guitarra más seguido y alabar al Señor. Yo debería de leer más la Biblia. Yo debería de orar más. Bueno, no he empezado a predicar. Gloria a Dios. ¿Ya tiene ahí la cita bíblica? Amén. Leámosla. Juan 4. Y en estos pasajes que vamos a leer, que es del 20 al 24, que sería 1, 2, 3, 4, 5 versos, sabe que se menciona la palabra adorar o adoradores, se menciona 9 veces en 5 versos que vamos a leer. Entonces, ¿cuál cree que es el tema de esta porción de las Escrituras? Adoración. Usted pone a un niño de 7 y 8 años a que lo lea, lo va a entender. Versículo 20, y esta usted sabe, la conversación entre la mujer samaritana y nuestro Señor Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, lo que conocemos. ¿Dónde me quedé? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, cuando un artista hace una obra de arte, una pintura y una escultura, y ahora están en los museos, y uno puede decir, qué tremendo pintor era ese. Cómo logró, parece real, parece una pintura, es algo hermoso, los colores, las dimensiones, las sombras, cómo logró capturar una realidad con su pincel. Y entonces hacemos que al ver la obra de ese pintor, nosotros alabemos, que su fama crezca por la obra que estamos viendo que él hizo. Cuando vemos a un gran deportista, a un gran jugador de fútbol y mete un golazo, pues lo aclamamos, decimos qué golazo, qué jugador, y así dicen, este es el mejor jugador del mundo que hay por el momento. Igual es con Dios. Todo lo que Dios hace es para su fama, para su gloria. Cuando Él creó las estrellas, toda su creación, es para los que veamos esa creación y la vemos y digamos, qué maravilloso es ese Dios, qué maravilloso es ese creador. Gloria a Dios. Cuando vemos la redención, su obra redentora, es para que le admiremos, para que le alabemos. Porque nosotros hemos sido el objeto de su misericordia, el objeto de su redención. Por usted y por mí murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por usted y por mí hizo Dios un plan desde la eternidad. No para salvar a una multitud, pero para salvar a cada uno de nosotros por nombre. De tal manera que Dios nos conoce por nombre. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a exaltar? Si alabamos y exaltamos al deportista, al artista, decimos qué voz la que tenía ese cuate, pero cuántas canciones hizo, qué inspiración, y vaya usted a saber qué lo inspiraba, pero atrae la admiración por su arte, por su destreza. ¿Cómo no vamos a adorar y admirar al Señor por su arte, su destreza, su sabiduría, su creación y su redención? Amén. Gloria a Dios. Job 38:7 dice, y el contexto es la creación. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, cuando Dios estaba creando, dice que las estrellas le alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Los hijos de Dios, pónganle todos los ángeles, arcángeles y todos esos seres que Dios ha creado, alababan al Señor al ver su creación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, el creyente, la redención, lo que Dios hizo en su vida y en mi vida, la salvación, es para la alabanza de su gloria. Amén. Dios no lo salvó a usted y a mí por nuestra linda cara, porque hubiéramos sido mejor que otros, porque no éramos tan malos pecadores. No, Dios no nos salvó por eso. Nos salvó porque quería glorificar su nombre y salvar a un pecador y a un testarudo como a usted y como a mí, Amén. Gloria a Dios. para que se glorifique su nombre. Gloria a Dios. Romanos 16:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De tal manera que todo lo que Dios hace, sus obras, su redención, su carácter, vemos en el libro de Apocalipsis cómo le alaban, y en Isaías también, esos seres celestiales que están ahí cerca de Él y dicen santo, 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 Amén, aleluya. alabando el carácter santo del Señor. Gloria a Dios. Y todo lo que Él hace, hermano, es para que le alabemos, para que le exaltemos. Usted y yo también es para que Dios sea alabado y exaltado por la obra que Dios ha hecho, está haciendo y que hará en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Pero a veces no vivimos una vida que corresponda a esta idea de que fuimos hechos, fuimos perdonados, fuimos redimidos para la alabanza de la gloria de Cristo, porque a veces no vivimos una vida que glorifique a Dios.
Somos tan mundanos o más mundanos que la gente del mundo. Nuestros pensamientos pensamos como la gente del mundo y no hemos renovado nuestra manera de pensar porque no leemos, no escudriñamos las escrituras, no oramos y es lo único que va a renovar nuestra mente, la palabra del Señor. Amén. Amén. Y ahora adoración. Hay muchas definiciones, hay muchos que se ponen técnicos y dicen adoración es una cosa, alabanza es otra cosa, exaltación, y se van a todas las palabras que hay en hebreo que significan adoración y las palabras que hay en el original griego que significan adoración, pero para que tengamos una idea sencilla y clara, adoración es exaltar la gloria de Dios por lo que Él es y por sus obras. Eso es adoración, exaltar la gloria de Dios por lo que Él es y por sus obras. Amén. 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 Gloria a Dios. Mira lo que dice Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Porque en ese tiempo, pues eran siervos, eran esclavos y dueños de esclavos. Pero en este tiempo ya no hay esclavos, ya no hay siervos. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo sería ahora? Los jefes. Trabajadores, empleados. Obedezcan a sus ¿Dónde está la patrones. hermana Deira? Cuidando niños. Abajo. Se salvó. Hermana Deira, obedezca a la hermana Sujei. Ah, la hermana Sujei, ya te la puedo creer. Obedeced entonces a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no como aquel que tiene que limpiar y solo cuando el jefe está cerca agarra la escoba, ¿verdad? Y bueno, solo cuando el jefe está ahí. Yo sé que así no trabaja Joel. ¿Verdad, Joel? Por eso es que lo quieren y lo tratan bien en su trabajo, lo consienten, lo apapachan. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque nosotros, hermanos, no estamos para agradar ya a los hombres. Ya tengo 50 o 51. Cuando cumplí 40 ya dejé de contar los años. Ya no me recuerdo si tengo 50 o 51. Pero hermanos, a esta altura de la vida, ¿verdad? Agradar a los hombres. ¿Y qué me han dado a mí los hombres? 70 y entonces. Si todo lo bueno, hermano, toda la provisión, toda la seguridad, toda la paz, toda la gracia viene de parte de mi Padre Celestial. Él es el que me abre puertas, Él es el que me sustenta, el que pone la comida en la mesa para mí, para mi esposa, para mis hijas, el que nos da un techo, en el tiempo de frío nos da calentón, en el tiempo de invierno, pues aire acondicionado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Para qué nos vamos a preocupar de agradar a los hombres? Tampoco es que queramos caer mal, ¿va? Porque el Señor da gracia, el Señor nos da gracia con los jefes. Amén. El Señor abre puertas, el Señor nos prospera, Amén. sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Oh, cuánta falta nos hace, cuánta falta hacen las iglesias cristianos que no solamente se llaman cristianos, sino cristianos que le teman a Dios, Amén. que le temamos a Dios. Los demonios creen y tiemblan Cierto. de terror. Pero nosotros le debemos temer, así como el padre debe temer al hijo, respetar al hijo, honrar al padre. Un temor reverente, un temor que su base debe ser el amor. Yo quiero agradar a Dios porque Él ha sido tan bueno conmigo. Yo quiero buscar su presencia, yo quiero estar cerca de Él, porque lo más maravilloso, hermano, es estar en la presencia del Señor, en la Amén. presencia de Cristo. Amén. 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 Una cosa más maravillosa. Gloria a Dios. Y todo lo que hagáis, no dice algunas cosas, todo, ahí, écheme usted todo. Cocinar, cortar la grama, a ver, ayúdeme a cortar la grama, Lavar trastes. lavar trastes, Lavar ropa. lavar ropa, planchar ropa, doblar la ropa, como que es malo, pero dice todo. Limpiar. Aspirar. Yo tengo que hacer una lista de quienes quieren, de voluntarios, quienes quieren ayudar. Alguien que quiera ayudarnos a doblar la ropa. Todo, el que enseña, el que es maestro, el que está enseñando, eso lo puede hacer porque es una actitud en el corazón. Sabe para quién lo está haciendo. Yo le digo sinceramente,
a veces se me olvida, ¿verdad? Y me olvido que la mejor forma de trabajar es trabajar para Dios. Pero los días que yo tengo mi mente en Dios y recuerdo, este trabajo lo voy a hacer para Dios, me da Dios unas fuerzas, siento un gusto trabajar, se me quita un poco cuando recibo el cheque, ¿verdad? Pero otra vez me tengo que recordar que lo hago para el Señor y me da gozo y me siento muy bien. Gloria a Dios. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Amén, amén. Primera Corintios 10, 31, solo para reforzar esa idea. Si pues coméis o bebéis o hagáis otra cosa, le dije que le iba a decir cosas que ya le ha dicho, solo le estoy recordando. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué depende? Cada acto del cristiano, cada actividad, lo podemos volver un acto de adoración a Dios. Amén. Gloria a Dios. El ser esposo, yo lo puedo volver un acto de adoración a Dios en cómo yo trate a mi esposa. El ser esposa, usted lo puede volver un acto de adoración en cómo usted trata a su esposo. No levanten las manos, pero ¿cuántas esposas sujetas habrán acá? Una cualidad del hombre espiritual es que ama a su esposa, porque dice la palabra, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que amar a nuestras esposas, hermanos, como Cristo. O sea, un amor que implica sacrificio. Pero también dice a las esposas, y ustedes esposas, sujétense a sus maridos. No sean brinconas. No sea que vaya usted por allá y su marido no sabe dónde usted anda. Entonces, ¿para qué se casó? Se hubiera quedado sola. Respete a su marido. Esposo, ama a su esposa y usted, hermana, respete. No va a ser como su esposo quiere corregir, quiere decirle algo a los hijos y usted luego brinca. Y es la protectora. ¿Por qué no estás diciendo así a mi muchachito? ¿No es de él también, pues? Bueno, si no da gasto, ¿verdad? Ahí sí ya arrégleselas con él, pero si da gasto, Ahí pierde todo. si quiere mandarla, primero que empiece por dar gasto. Ujú. Amén. Amén. Bueno, vamos al verso antes que usted me quiere llevar por otro tema, ¿va? Pero no lo voy a dejar que me lleve por otro tema. Versículo 20. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Hermano, la mayoría de personas heredó una tradición de sus padres, una religión de ellos. Dice, yo así aprendí. Y le voy a decir lo que usted ha oído, al menos yo lo digo, yo católico nací, católico me voy a morir, porque mi papá, mi mamá, mi abuelito y Serafín eran católicos. Yo me voy a morir católico. O hay unas casas donde ponen, aquí somos católicos, y no sé qué, de la Virgen María, y no, algo así, no sé si usted ha visto esos rótulos que ponen en las... Nos aceptan protestantes. Aquí no se aceptan protestantes, ¿verdad? Algo así. Pero porque y todos nosotros, yo heredé esa tradición de mis abuelos, de mis padres. Usted también la heredó. Eso es nuestro background como hispanos, ¿verdad? Una tradición católica es la que heredamos. Y todo el mundo, el que nace en un país musulmán, hereda una herencia musulmana. Pero que hemos heredado una tradición, una religión, no precisamente quiere decir que estemos en lo correcto. Podemos estar muy sinceramente equivocados. Mire un ejemplo, el culto a María, que es una tradición que se ha pasado de generación en generación. Y cuando vemos en la Biblia, María, una mujer virtuosa, una mujer a que deberían de ver todas las jovencitas, ¿verdad? Como un ejemplo de virtud. Pero eso, a adorar a María, a hacerle altares, a usarla en el lugar de Cristo como intercesora entre Dios y los hombres, eso es totalmente antibíblico. Eso es ser pagano. Porque el único digno
de adoración es Dios y el único intercesor, dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro hombre. Pero ¿por qué la gente adora y se aferra a su Virgen, a María? Porque heredó una tradición de sus padres. Amén. Y no ha verificado si esa tradición es correcta, si esa tradición le agrada a Dios, si esa tradición es bíblica. Otro concepto erróneo que podríamos tener nosotros es que el culto a Dios, que la adoración a Dios es en un lugar, en unas horas, en un momento específico y que solo en la iglesia, por ejemplo, nosotros es donde se adora al Señor. Ese era el concepto que tenía la mujer samaritana. A mí me han enseñado que en este monte, tales días, a tales horas, yo voy y adoro ahí a Dios. Los judíos también tenían un monte donde estaba el templo de Jerusalén y tenían especialmente el día sábado para ir y adorar al Señor, o que podían ir cualquier otro día al templo. Pero eso es reducir el concepto de adoración, pensar que solo aquí en la iglesia, en cierta hora, en ciertos momentos, es hora de adoración. Y otro error es creer que, hermana Irma, creer que la adoración es una actividad más entre todas las actividades. O sea, yo trabajo, yo como, yo hago esto, yo hago lo otro. Y los días domingos de 1 a 2 yo voy a la iglesia. A veces, una sí, una no, o cuando puedo, y adoro a Dios. Y aquí el Señor Jesús le va a enseñar a esa mujer y a nosotros que no, y si tenemos ese concepto, es un concepto erróneo y muy pobre de lo que es la adoración. Otro concepto, yo puedo tener una vida con el que vivo, no es mi esposo. Y le dijo el Señor, y este que tienes y los otros no han sido tus maridos, ¿verdad has dicho? Pero como es otra actividad y los separamos, pero este día a esta hora yo voy y alabo a Dios, pero el resto de la semana yo vivo, aunque no cumpla los mandamientos de Dios, aunque no me guarde, aunque no honre a Dios, yo los días domingos voy y le canto al Señor y adoro al Señor. ¿Y verdad que no es así? No. Porque hermano, la adoración debe ser en todo tiempo, Amén. en todo momento, todos los días. Como vimos, todas las actividades las podemos volver en actos de adoración. Ahí cuando Miguel está haciendo, ¿cómo se llama eso que pones tú afuera, Miguel? El siding, ¿verdad? Eso se clava, ¿verdad? Sí. Cuando está cortando y clavando el siding, pero en su mente está el Señor, te lo estoy haciendo para ti. Eso lo puede volver en un acto de adoración. Y cada uno nos tenemos que estar, cuando está la hermana Sujei ahí limpiando casas, o sea que debe ser duro, ¿verdad? Pero si lo hace para el Señor, lo convierte en un acto de adoración, pues ella se va a sentir mejor. ¿Verdad? Si cuando tú estás en la cocina, en McDonald's, cuando estás tú preparando sándwiches, hamburguesas, pero en tu mente está el Señor, tienes una actitud de adoración, en ese momento que tú estás haciendo hamburguesas, lo estás haciendo para el Señor. Amén, gloria a Dios. Isaías, le voy a leer algo de Isaías. ¿Dónde está Isaías? Entre Génesis y Apocalipsis. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo. Le voy a leer unos versos. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel. Dice así, escúcheme, póngame atención. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, hastiado de lo que ustedes hacen. Otra palabra para hastiado, ¿qué es? Cansado. Enfadado, harto de lo que ustedes hacen.
Y la ley de Moisés mandaba que ellos hicieran eso. Pero había un problema. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿para qué vienen a mi casa a hollar, a pararse en mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y quienes ofrecían incienso eran los sacerdotes. Luna nueva y día de reposo son los días sábados, que cuando ellos hacían su iglesia, los días sábados, la sinagoga. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, ya no aguanto. Y era una actividad que mandaba la ley. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿No ha comido usted algo que de tanto que lo comió, después ya ni lo puede ver? Mira, mi mamá me empezó a dar... No, ¿cómo se llama eso? Verde que parecen arbolitos, pero en chiquito. Brócoli. Arbolitos. Y qué rico, hermano, las primeras veces, ¿verdad? Pero me empezó a dar tanto que yo no quería ver. Ahora ya puedo comer un brócoli, pero empezó tanto que ya no podía ver el brócoli, ¿verdad? Ya no quiero brócoli. Alguna comida, ¿verdad? Que usted que tanto que se la dieron, dice usted, yo ya no quiero esto. Así era para el Señor esto. Esto me son, otra vez, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Eso es como que hoy nos dijera nosotros, me estoy hastiado de que se reúnan los días domingos en la iglesia. No soporto sus cánticos. Detesto sus ofrendas. Estoy cansado de lo que ustedes hacen cada día domingo. Eso poniéndolo en el lenguaje de hoy. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué era esto abominable? Se da expresión, cansada está mi alma, estoy hastiado de esto, ya no soporto lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque solo lo hacían algo exterior, pero no estaba en su corazón. Porque no cambiaban su vida, habían hecho solo un culto exterior a Dios, pero no buscaban la santidad, andaban en pecado, sus vidas no cambiaban. Por eso el Señor dice, detesto lo que ustedes hacen. Y por eso el capítulo 1 de Isaías es un llamado al arrepentimiento. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y es peor para nosotros, porque sabiendo hacer, no hay peor cosa que sabiendo hacer lo bueno, no lo hagamos. Por eso tanto Isaías, el Señor usó estas palabras de Isaías cuando dijo, en mis labios, estoy parafraseando, estoy en vuestros labios, estoy con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lavaos, limpiadlo, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Gloria a Dios. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Señor. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Si no quisierais, y fuera, o sea, la decisión la hace usted y yo, ¿cómo vamos a vivir? Queremos vivir vidas santas, vidas que harán al Señor. Queremos separarnos del mundo o nadar en el mundo de lunes a sábado y venir un rato a la iglesia los días domingos. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La invitación, hermanos, es para que no solo hablemos, digamos yo amo a Dios, sino para que nuestras obras, nuestra manera de vivir respalde lo que decimos. Gracias, Señor. Gracias. Versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque, les repito, la verdadera adoración no está limitada a un lugar, a una hora, a un acto religioso, a rituales. El centro de la adoración del creyente judío era el templo. Y el judío, el creyente, solo podía llegar al patio, al atrio del templo y ver el altar de sacrificios. Y solo los sacerdotes y por turnos podían entrar al lugar santo y ir más allá. Y solo una vez al año, el sumo sacerdote, solo una vez podía entrar al lugar santísimo. Y era un culto lleno de rituales, un culto con un sistema de sacerdotes y de ofrendas. Pero miren lo que dijo el Señor Jesús, hablando de él mismo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Porque Gloria a Dios, aleluya. en él se cumplió todo lo que se hacía en aquel templo. Al templo se llevaba el sacrificio, se llevaban los corderos para el derramamiento de su sangre y así el creyente tener cubiertos sus pecados. Y la palabra dice que Cristo es el Cordero de Dios, Amén. que quita el pecado del mundo. Y venía una vez al año el sumo sacerdote y agarraba la sangre y la tenía que llevar al lugar santísimo, donde solo él, el sumo sacerdote, podía entrar y derramar esa sangre sobre el arca del pacto, que tenía como una bandeja encima, y ahí derramaba la sangre, y si era acepto, entonces el sacerdote salía con vida de ese lugar. Y se daba entonces por cubierto el pecado del pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote fue al lugar santísimo, pero que está en los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Se presentó él mismo y presentó su sangre delante del Padre. Amén, aleluya. Y cuando él dijo consumado es, fue acepto el sacrificio. Por eso dice que él una vez y para siempre, sus sacrificios fue perfecto. Por eso ya no se necesita más templo. Aleluya. Por eso ya no tenemos que ir a un lugar y llevar una ofrenda y un sacrificio y un derramamiento de sangre. Por eso ya no necesitamos de sacerdotes, sino usted directamente puede accesar al trono de la gracia, al mismo lugar santísimo. Pues cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, fue rasgado el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo de arriba hacia abajo, como quien dice, esto no lo hizo hombre alguno, sino Dios mismo que rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ahora el creyente, hermano, no está limitado al atrio, no está limitado ni siquiera al lugar santo, sino el creyente puede accesar en adoración, en alabanza, en oración, en estudio bíblico, al mismo lugar santo de Dios. Porque eso era lo que representaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, la misma presencia del Señor. Entonces, ¿cómo no hemos de adorar? Aleluya. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada día, cuando usted lo disponga, yo lo dispongo, podemos accesar hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo. Amén. Amén. No hay nada que lo impide. Señor. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esa libertad. Eso no se lo podía imaginar, hermano, los judíos, los creyentes del Antiguo Testamento.
entrar al lugar santísimo. Si solo el sumo sacerdote lo podía hacer y solo una vez al año, y ahora usted y yo lo podemos hacer Gloria a Dios. en la mañana, al mediodía, en la tarde. Amén. Cuando usted y yo decidamos humillarnos delante del Señor por la sangre del Cordero, porque nos abrió Él el paso, ahora podemos accesar hasta el lugar santísimo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el mismo lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Gloria a Dios. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, Amén. no con corazones cochambrosos, en plena certidumbre de fe, que Dios lo hizo, su Hijo murió, esa certidumbre de fe, y ahora, por la gracia, por la obra de Cristo, yo puedo accesar al lugar. Pero necesito un corazón sincero. Gloria a Dios. No puedo hacer una cosa los domingos y el lunes otra cosa. No puedo hablar de una forma los domingos y el lunes hablo de otra forma. Gloria a Dios. Aleluya. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién no peca, hermano? ¿Quién de nosotros no tiene un mal pensamiento, una mirada, una mala intención? ¿Quién de nosotros no peca? Pero tenemos que venir al trono de la gracia y suplicar: Señor, perdóname sinceramente, perdóname, límpiame, lávame, renueva mi mente, Señor, cámbiame. Yo me aferro a ti y a tu palabra y te voy a buscar, y sé que tú puedes cambiar mi corazón y darme un nuevo corazón, y sé que tú puedes hacer algo en mi vida para que yo ya no siga siendo el mismo mundano, Amén. Gloria a Dios. carnal. Los corazones de mala, claro, no podemos accesar al trono de la gracia. Hay un pecado ahí que no lo queremos dejar. Es que yo le he contado lo del chango, de los changos del Petén, ¿verdad? Los monos, le decimos en Guatemala, o micos. ¿Se recuerda que había contado cómo los cazan, cómo lo agarran? Como en un coco, le abren un ojito chiquitito, y meten algo ahí que le gusta al mico, al chango, ¿cómo usted le diga? Al mono. Y llega y mete pero no puede meter la mano así, tiene que hacer la mano así. Como tienen 4 dedos, dan tiempo aquí, meter la mano así. Y agarran lo que está ahí, porque les gusta, lo quieren. Y se acercan al cazador y se desesperan y quieren sacar la mano, pero no sueltan lo que tienen ahí agarrado. Y lo agarra el cazador, porque no soltó lo que tenía. Y entonces a veces no queremos la bendición de Dios, queremos la presencia de Dios, queremos la paz de Dios, queremos el sueño que Dios da, pero no soltamos las cosas del mundo. Queremos sentirnos bien, avanzar en nuestra vida, y no perdonamos, estamos con el resentimiento ahí que lo agarramos y no perdono y esto no se me olvida. O cualquier pecado, agarrado allá como changos, y cuando viene el casado, cuando viene el problema, le clamamos y no miramos a Dios, no sentimos a Dios, porque estamos bien agarrados del pecado. Acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es la palabra del Señor y la obra regeneradora del Espíritu Santo a través de su palabra. Pero si no nos exponemos a la palabra del Señor, ¿cómo, hermanos? Si no la leemos, si no meditamos. Mire el salmo que leímos, Salmo 150, ¿cuántos versos son? Un niño de 7 años lo puede leer y entender. Lo que estamos leyendo, hermano, un niño de 7 años lo puede entender. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y esto es porque Él nos lleva a toda verdad. Y si usted es nacido de nuevo, regenerado, usted tiene el Espíritu Santo que le va a iluminar en su estudio. Pero lo que usted tiene que hacer, y yo tengo que hacer, es disponer nuestro corazón. Amén.
leer la palabra del Señor. ¿Cómo quiere usted prosperar espiritualmente si no lee la Biblia y no ora? ¿Cómo quiere usted prosperar espiritualmente si solo se pasa oyendo música del mundo? ¿Cómo vamos a prosperar así espiritualmente? Con razón usted no tiene gozo, con razón usted vive frustrado, con razón usted vive resentido, con razón usted vive así, yo vivo así. Deje de comer usted un día, a ver qué le pasa. 2 días, y a ver qué le pasa. Mi niño, hermano, son las 12, anoche eran como las 12 de la noche. Papi, a las 12 de la noche que se vaya a dormir. Y a veces muchos tenemos el alma toda raquítica porque no le damos de comer. Nuestro hombre espiritual todo es escuálido y raquítico y enfermo. Y el Espíritu Santo todo contristado porque no nos acercamos a Dios, porque no dejamos las cosas del mundo y como el chango, ahí estamos, queremos la bendición, no podemos tener las dos cosas, hermano. Como aquellos que se vienen, como que la fuerza se los trajeron, ¿verdad? Y su pensamiento está en México, Guatemala y Honduras. Los frijoles de Honduras, las baleadas de Honduras. Y la verdad que disfrutar lo que hay aquí y hágase baleadas o la comida que usted consiga, si aquí hay de todo y prepáreselo y coma. ¿Qué leí? ¿Cuál, hermanos? ¿En qué me quedé? Usted me interrumpe mucho, ya ni sé dónde me quedé. Versículo 22. Nos tenemos que apurar, no me interrumpan, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermano, la verdadera adoración no puede proceder de la ignorancia. O sea, usted no puede adorar algo que no conoce, que no sabe. Los samaritanos, hermanos, solo tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como su libro de texto, como su libro sagrado. No tenían los profetas, no tenían los salmos, no tenían los jueces, no tenían todos esos libros históricos, que era toda la revelación de Dios. Pues Él dice, ustedes no saben, ustedes adoran lo que no saben. Por eso, hermano, la verdadera adoración tiene que tener un fundamento bíblico, sólido. Amén. Nuestros cantos tienen que ser bíblicos. Mire, hermano, muchos de los cantautores cristinos que hay, igual ni oran ni leen la Biblia, les gusta la música, eso sí, y escriben cantos que parecen, los de Guatemala, imagínate, que parece que el traído le está cantando a la traída. Parecen canciones románticas, ya no parecen canciones dedicadas a Dios. Nuestros cantos deben ser bíblicos. El evangelio no solo se predica, el evangelio se canta también. Amén. Es una de las formas que nuestros niños aprendan doctrina, que nuestros niños aprendan Biblia, a través de cantos. Pero cantos con base doctrinal, con base bíblica. Y hay poder, y hay poder, y hay... Yo pude haber agarrado una cantidad de cánticos nuevos, hermano, para darle a usted un ejemplo, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Pero hay cánticos que solo repiten lo mismo, y hay poder, y hay poder, y hay poder, y hay poder. 100 veces hay poder, ¿y eso qué? Hay poder y viviendo vidas en pecado. Hay poder y no arreglando nuestras vidas. No hay poder. Con entendimiento. 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el... Tenemos que entender lo que estamos cantando, hermano, no solo porque se canta en la iglesia, no somos como el oro, ¿va? Que repite, no entiende, pero repite. Tenemos que entender, levántate, Señor, porque hay un salmo que dice, Señor, levántate. El deseo del pueblo es el que el Señor sea levantado, el que el Señor sea exaltado. Tenemos que cantar con entendimiento lo que estamos diciendo en la iglesia, no solo porque suene bonito. Tenemos que entenderlo y creerlo, porque ¿cómo vamos a creer en algo que no entendemos, hermano?
Dice, la salvación viene de los judíos. Yo por ir rápido, si quiere, hay Karen que le ponga los versículos en pantalla, Romanos 3.1, Romanos 9.4.5, no lo voy a leer, pero la palabra de Dios, la revelación le fue dada a los judíos. Y a través de ellos leímos. Todo el escritor del Antiguo o del Nuevo Testamento fue judío. Los gentiles, a ellos les fue confiada la palabra del Señor. Y de ellos, según la carne, vino Cristo. Por eso dice, y de los judíos viene la salvación. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Cristo es la culminación de todas las promesas y de la revelación bíblica. Vamos a ver aquí. En espíritu. Esto es dos ideas. Que la adoración ahora es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nace de dentro de nosotros. No debe ser motivada exteriormente. El que iba al templo en aquel tiempo miraba a los sacerdotes vestidos de lino fino. Había trompetas de oro, trompetas de plata. Miraba los sacrificios y el derramamiento de sangre. Miraba el coro de levitas cantando. Miraba la hermosura del templo. Y todo eso era para reflejar la gloria de Dios. O sea, el que iba antes, la adoración antes era al ver, pero ahora la adoración no es al ver. La adoración en el Nuevo Testamento, el espíritu, hermano, de la adoración en el Nuevo Testamento es que sea lo más sencillo posible. El culto a Dios debe ser lo más sencillo posible, porque si ponemos aquí luces, humo, lleno de pantalla, con efectos especiales cuando adoramos a Dios para que nos animen a cantar a Dios, esa no es una adoración espiritual, sino es una adoración sensual. De lo que vemos, de lo que sentimos. La adoración debe nacer de un corazón agradecido, de nuestra comunión con Dios. Amén. O sea, esta idea de en espíritu está en oposición a adoración carnal o sensual. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos a Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que en espíritu servimos a Dios. O sea, que no hacía nada, se quedaba ahí en el espíritu Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que su servicio nacía de un corazón. Claro, él predicaba, él oraba, era un misionero, él hizo muchas cosas, pero no según la carne, sino en el poder del Espíritu Santo y de un agradecimiento al Señor. Nacía de su corazón. Amén. En verdad, en primer lugar, en espíritu y en verdad, es en integridad. ¿Cómo le podemos decir santo a Dios si no buscamos la santidad? ¿Cómo le podemos decir Dios te amo si no amamos al hermano que vemos, si no perdonamos? ¿Cómo podemos nosotros levantar manos santas a Dios si vivimos en pecado? Tenemos que vivir en integridad. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, en los justos. Es hermosa la alabanza. No a los que no pecan, porque vamos a pecar. Pero no debemos mantenernos en ese pecado. Debemos arrepentirnos, levantarnos y seguir. Dicen que hasta las bestias del campo que tropezaron en un lugar, ya no lo vuelven a hacer. Son más listas que los hombres. Y a veces nosotros tropezamos en la misma piedra, el mismo problema, el mismo pecado. Y lo otro, hermano, es que nuestra adoración debe ser bíblica, basada en las Escrituras. No bastan las buenas intenciones, no bastan nuestras ideas. ¿Por qué no lo hacemos así? Traer nuestras ideas. David y sus líderes tuvieron una gran idea. Querían trasladar el arca del pacto. Y su idea fue, vamos a un carro nuevo, unos bueyes, me parece que era, último modelo, o sea que nadie los hubiera usado para trabajar, y vamos a traer el arca y le vamos a trasladar así. Ah, qué buena idea, hagámoslo así, dijeron todos. ¿Y qué pasó? Un desastre.
Pero la segunda entonces fueron a las escrituras, y las escrituras les enseñaban cómo debía ser transportada el arca. Amén. Debía ser transportada en los hombros, cargada, y por sacerdotes. Entonces, cuando lo hicieron conforme a las escrituras, fue acepto delante de Dios lo que David estaba haciendo. A Moisés no se le ocurrió: yo voy a hacer el tabernáculo de Dios así, sí, voy a hacer un lugar que le vamos a llamar santo, otro santísimo, aquí vamos a poner, y aquí está el dibujo, así lo vamos a hacer, mucha. No, Dios le reveló cómo debía ser el tabernáculo. Cuando nació en el corazón de David hacerle templo al Señor, aunque no lo dejó, sino fue su hijo Salomón que lo realizó, pero David hizo todos los preparativos, le dejó todo lo necesario, el bronce, el oro, todo lo listo. Pero David recibió también de parte del Señor el diseño del templo. Entonces ahora quiero terminar y hablarle un poquito del culto en la iglesia, el culto del Nuevo Testamento. Si usted revisa el Nuevo Testamento, el espíritu de la adoración cuando nos juntamos en el Nuevo Testamento es un culto muy sencillo. Es un culto sin muchas cosas, donde la prioridad es la palabra del Señor, porque predicar, si lo hacemos en el espíritu y por el espíritu, es un acto de adoración al Señor, porque en la predicación se debe exaltar el nombre del Señor. Pero debemos tener esto en mente, hermanos, que el culto en la iglesia cristiana debe ser un culto muy, muy sencillo. Porque si le agregamos muchas cosas, las cuales quitó el Señor, el ritual, las costumbres, todas esas cosas que era bello del que había en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios, todas esas cosas nos seducen y somos motivados más por cosas exteriores y no por un corazón agradecido. Y quiero hablar primero de la danza. Muchas iglesias y congregaciones, hermano, han sobrevaluado y sobreenfatizado el valor de la danza, que la han hecho hasta una doctrina. Y cuando solo aparecen 2 salmos, en el Salmo 149 y 150. Ahora yo no le estoy diciendo, usted no dance para el Señor. Yo no estoy diciendo eso. Usted le puede danzar al Señor en su casa. Mi esposa a veces se pone a cantar y se pone a danzar para el Señor en la casa. Yo le estoy hablando del culto cristiano, del espíritu que vemos en el Nuevo Testamento. Y debemos nosotros, hermanos, verificar y discernir cuando un pasaje bíblico es descriptivo o cuando es prescriptivo. Y por favor póngame atención porque esto es bien importante. Descriptivo es cuando se nos describe una situación y hay algún principio, pero no quiere decir que lo tenemos que repetir y hacer así, nos está describiendo algo. Prescriptivo es algo como cuando el doctor nos da una prescripción: tome de estas píldoras 2, una en la mañana y una en la tarde. Es una prescripción, eso es algo que hay que hacer. Y tenemos que discernir cuando un pasaje bíblico es prescriptivo, o sea que lo tenemos que hacer así, o cuando es descriptivo. Por ejemplo, dice, no mentirás, dice el mandato de Dios. ¿Eso es prescriptivo o descriptivo? Es prescriptivo porque hay que hacerlo, ¿verdad? No solo nos está describiendo, no hay que mentir y yo miento, ¿verdad? Porque solo es descriptivo. No, es prescriptivo. En Éxodo 15:20 le voy a dar un ejemplo para que entendamos entre lo prescriptivo y descriptivo. Éxodo 15:20. Y María la profetiza, aquí el contexto es que habían pasado el Mar Rojo los hebreos, habían escapado, los egipcios los persiguieron y se cerró el mar y ellos vieron flotando a los jinetes y a los caballos. Y viene Moisés y empieza a hacer un cántico al Señor en agradecimiento. Y en un momento viene María e hizo esto que vamos a leer. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar
al caballo y al jinete. Un momento de victoria, un momento donde miraron a sus enemigos, terribles enemigos, vencidos por la mano del Señor. Era apropiado y era costumbre de los judíos celebrar las victorias militares de esa manera. Las mujeres danzaban con panderos. Ahora, este pasaje para el culto en la iglesia, ¿será descriptivo o prescriptivo? Por el contexto es prescriptivo. Perdón, descriptivo. Hasta yo me estoy haciendo bolas, ¿no? Pero esto es importante, esto es bien importante que nosotros discernamos en nuestro estudio bíblico cuando algo es descriptivo y prescriptivo, porque se pueden cometer grandes errores. Nos está describiendo algo que pasó, no nos está prescribiendo, así van a alabar ustedes al Señor en la iglesia. No les está diciendo eso. Eso sería como muy jalado, ¿verdad? Decir, así hay que alabar al Señor en la iglesia. El otro es el que le mencioné, el arca del pacto, cuando se traslada. No estaban en el templo, no estaban en el tabernáculo, todavía no había templo, sino era como una procesión que se hizo. Y cuando el Señor aceptó el traslado del arca, cuando no hubo muertos como la primera vez, pues hubo gozo, hubo fiesta, hubo danzas. David danzó en la iglesia donde yo crecí, me congregaba, hermano, ahí se danzaba y ahí se hizo de la danza una doctrina, y yo era entre los que danzaban también, y se hizo un canto que se llamaba Remolineando, de la iglesia donde yo iba. O sea, no le estoy contando algo que me contaron, algo que yo sé. Conozco al chavo, al hermano que escribió ese canto, ¿verdad? Y el canto describe lo que pasó y dice remolineando. Entonces todos comenzábamos a dar vueltas. Remolineando. No le estoy diciendo que eso es pecado. No es pecado. Pero el pasaje no es prescriptivo, que sea un mandato que la iglesia tiene que alabar hacia el Señor. El pasaje es una descripción de lo que pasó ahí. ¿Me estoy dando a entender, hermana Blanques? ¿No? No, porque yo leí en la Biblia, hermano, que dice que hay que adorarle con bombos, con trompetas, con danzas. Es donde No, no estoy diciendo que no. Usted le puede danzar al Señor en su casa, todo lo que usted quiera. Estoy hablando del el culto, del espíritu del Nuevo Testamento, el culto cuando nos reunimos como iglesia. O sea, yo no le digo, usted esté ahí en su lugar, no se mueva. Usted espontáneamente, incluso yo que me siento atrás, miro que los hermanos se hacen así, ¿verdad? ¿Será eso malo? No. Lo que estoy tratando de decir es que no usemos pasajes bíblicos que son descriptivos para usarlos y decir, así es como la iglesia en el Nuevo Testamento tiene que alabar al Señor, porque no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy tratando de enseñar. Por ejemplo, las iglesias que tienen grupos de jóvenes y se van y hacen un campamento y empiezan a alabar al Señor y cantar y remolineando, entre ellos se va a ver bonito que hagan eso. Pero en una iglesia vino y me invitaba, ¿estos están locos? Yo vine aquí a escuchar la palabra del Señor, yo vine aquí a entender lo que el Señor tiene para nosotros. Porque actuar así en la iglesia, lo que quiero enseñar, que actuar así en la iglesia no es el espíritu del Nuevo Testamento. Más bien, debe ser algo espontáneo. El levantar las manos, cuando usted levanta las manos, verá que es espontáneo. Porque a usted le nace el corazón. Si usted le nace saltar ahí en su lugar, es espontáneo, gloria a Dios. Si usted le nace dar una vuelta ahí en su lugar, es espontáneo, gloria a Dios. Pero no es una doctrina. No es que así lo tenemos que hacer, hermanos. Y ahora, el problema es que se enseña como que eso es el ultra plus de la adoración al Señor. Y si no se danza es porque no hay libertad en esa iglesia. En esa iglesia no saben alabar al Señor. Porque toman los pasajes que yo le leí como una prescripción que así debe ser el culto al Señor. Sino la alabanza entre nosotros, hermanos, las expresiones de alabanza deben ser espontáneas. Si una hermana, un hermano cantando un canto se emociona y levanta su voz más y grita,
Pues gloria a Dios, ¿será eso malo? ¿Será eso antibíblico? No, antibíblico sería, hermanos, para alabar al Señor, todos tenemos que gritar, y todos empezamos a gritar, porque debe ser espontáneo. Entonces, ¿qué pasa cuando se toma como doctrina, como descriptivo, algo que no es? Y dicen, es que el Señor está levantando y restaurando el tabernáculo de David. Y relacionan esa profecía, le voy a leer, Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y enseña que el tabernáculo de David son las danzas, es lo que pasó cuando David trasladó el arca del pacto, es alabar al Señor con instrumentos, es tener libertad en el culto a Dios, y así enseña que es restaurado el tabernáculo. Si alguien viene a esa iglesia y dice, aquí no está siendo restaurado el tabernáculo de David, porque aquí apenas aplauden los hermanos. Y yo no le veo enseñar que no aplauda, que no dance, que no levante sus manos, pero tiene que ser espontáneo, tiene que nacer de su corazón. Si usted quiere saltarle al Señor cuando estamos aquí, sáltele en su lugar. Y el tabernáculo de David, hermano, no es, la restauración del tabernáculo de David no es eso. Y lo sabemos gracias a Dios, porque un apóstol lo explicó en Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si usted va y revisa el capítulo 15, el contexto es que los gentiles, los no judíos, se estaban convirtiendo. Y venían y se convertían y recibían el Espíritu Santo y recibían todas las promesas de los judíos, y los judíos no lo podían creer y decían, y también a los judíos se les concedió el Espíritu Santo que se arrepintieran. Sí, no solo eso, les dice Pedro, porque le recuerda lo que le pasó con Cornelio. Y cuando yo les estaba exponiendo, vino el Espíritu Santo sobre él. Y también se le dio el Espíritu Santo. Sí, eso es el tabernáculo de David. Judíos, gentiles, griegos, italianos, franceses, chinos, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, lo que sea. Ese es el tabernáculo de David, que nos unimos ahora para alabar y exaltar el nombre de Cristo. La restauración, eso es la iglesia de Jesucristo, el tabernáculo de David, donde le podemos alabar y adorar. Se le adora en Asia, en China, en África, en Europa, en Rusia. Hay iglesia de Dios adorándolo. Ese es el tabernáculo de David, hermano. Por eso no está en el espíritu. Cada iglesia ve lo que hace, pero no está en el espíritu del Nuevo Testamento que se hagan grupos de danzarinas y de danzarines, de que cada domingo estén al frente haciendo eso. Porque ese no es el espíritu del culto del Nuevo Testamento, que debe ser lo más sencillo posible. Solo usamos aquí la pantalla, hermanos, para los cantos, los anuncios y para poner los pasajes bíblicos. Podríamos, y hicimos mucho tiempo iglesia sin eso. O sea, eso no es necesario. Eso solo es un accesorio. Hay gente que depende, que hace su PowerPoint, su presentación, y ya no pueden predicar de otra forma, sino necesitan su PowerPoint. Cuando eso solo es un accesorio, lo podemos tener como no lo podemos tener. Y de todo modo le podemos hacer culto a Dios. Amén. Tenemos música acá, a veces teclado, a veces una guitarra, a veces guitarras, tenemos hermanos que tocan las percusiones. Gloria a Dios por eso. Pero si no lo tuviéramos, igual le pudiéramos hacer culto al Señor. Amén. Porque eso, hermano, no es necesario, es bonito. Es bien bonito tener música para alabar al Señor, pero eso no es lo número uno en la adoración. Nunca, nunca en este pasaje que leímos de Juan, usted va a ver música y adoración.
No le estoy diciendo, por favor, no me vaya a decir que note, porque tenemos música acá, me estaría contradiciendo. Sí se puede tener música. Salmo 150 dice que sí se puede tener música. Pero ¿de qué nos serviría tener música si no la hacemos con un espíritu correcto? Amén. Si no la hacemos de corazón. Amén. Y fíjese que la Biblia le da más énfasis que a la danza el levantar manos. Nuevamente, por favor, no le estoy diciendo que no lo haga. Hágalo acá, hágalo en su casa, hágalo donde usted quiera. Pero la Biblia le da más énfasis a levantar las manos. Solo para que miremos el error que es sobreenfatizar algo y malentender algo y agarrar unos pasajes bíblicos como descriptivos. Oh, eso es como se tiene que hacer en la iglesia, cuando son descriptivos, solo nos están describiendo algo. Mira lo que dice Pablo. Quiero pues, y este es un mandato apostólico, o sea, con autoridad apostólica, el perito y arquitecto de la iglesia, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. O sea, se vale levantar las manos en la iglesia, Aleluya. Amén. pero sin ira. Pues usted está enojado con su esposa o con su marido, primero arregle su corazón y después levante su mano. Amén. Sin ira y sin contienda. Salmo 63:4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Aleluya. No sé, en otras iglesias, a uno les da pena y no la levantan, otras les un poquito, otras ya levantan mi dedo, Señor. Pero la Biblia dice levantar manos. Amén. ¿Por qué no nos va a dar pena hacer algo que la Biblia nos invita a hacer, hermanos? ¿Por qué vamos a ser tan testarudos de no hacer algo? La única explicación que yo tengo es porque somos carnales y no hemos entendido la Escritura. Y hay muchos más salmos, yo solo les traje una selección. Salmo 141:2. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. ¿Qué está haciendo aquí David? Está cambiando lo que se hacía en el templo. Al templo se tenía que llevar ciertas ofrendas y levantarlas y mecerlas delante del Señor. Era la ofrenda vespertina. Y lo que está diciendo aquí David es que ahora mi levantar de mis manos sea como esa ofrenda vespertina y mecerlas delante del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando levantamos nuestras manos? Adorando, ofreciéndole una ofrenda. Señor, recibe mi alabanza, que te doy con todo mi corazón. Las meso delante de ti, que sea una ofrenda agradable delante de tu presencia. ¿Me estoy inventando algo o está en la Biblia? Gloria a Dios. Ahora, si usted no quiere levantar las manos, no las levante, es cosa suya. Yo sí las voy a levantar para adorar a aquel que me ha hecho tanta bondad, tanta misericordia, aleluya, el que ha salvado mi alma, mi sanador, mi proveedor, mi seguridad, que me da paz. Amén, amén, así es, sí, Señor. Y para casi terminar, Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová. O sea, comienza adentro en espíritu. La alabanza debe comenzar en mi alma, el deseo. Yo quiero alabar al Señor porque ha sido tan bueno, porque le amo, porque estoy agradecido. Es quien perdona mis pecados. Si usted me conociera como yo soy realmente, yo le caería mal. También, si yo lo conociera a usted como es realmente, me caería mal. De verdad. No lo viera así tan bonito como yo lo viera, bien precioso, viendo los días domingos, bien bonito usted, a la iglesia, qué tremendo tus hermanos, ¿verdad? Pero si yo lo conociera como usted realmente, ya no lo miraría. Y si usted me conociera como yo soy realmente, en la intimidad usted no me miraría así. Pero Dios que nos conoce, hermano, en lo íntimo. Aleluya. Amén. Y Él aún así nos ama. Amén. Gloria a Dios.
Bendice, alma mía, a Jehová. Mire, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay un caso que es con todo mi ser, ¿qué es? Gloria a Dios. ¿Ah? Con mi alma, con mi cuerpo, con mis manos, con mis pies, con mis brazos, con mis labios, con mi voz, y bendiga todo mi ser. Ese es el espíritu de la adoración, que bendigamos al Señor, que no nos limitemos, que tengamos libertad, pero claro, procurando una vida agradable al Señor. Amén. Para poder tener libertad, dice levantar manos santas al Señor. Ya nos hemos puesto a cuentas con el Señor para levantar manos santas al Señor. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios no solo busca a estos adoradores, sino que Él los encuentra, Él los salva, Él los rescata, los redime, los santifica con su palabra, con la obra del Espíritu Santo, los transforma y los hace adoradores en espíritu y en verdad. Y nunca le han faltado al Señor desde la creación, desde el primer día de creación, que haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque es la única forma digna Gloria de a Dios. adorar Amén. a nuestro Señor. Que se pone de pie, por favor, Gloria a Dios. y examinémonos, pero para ponernos a cuentas con el Señor, no solo para sentirnos mal. Yo no soy un adorador, yo sé que la riego, yo hago música del mundo. Es para que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Sí, Señor. Así yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Para que rompamos con eso que solo en la iglesia pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y nada, no leemos la Biblia, no levantamos la Biblia, o ni siquiera tenemos una Biblia en casa. Nunca oímos música cristiana, solo música del mundo. No espere usted así crecer, no espere usted venir los días domingos y sentir algo los días domingos y toda la semana se pasó usted en el mundo, nadando en el mundo, hasta estilo tiene uno, hasta así para atrás, se va para adelante, echa sus clavados, ¿verdad? Y son los días domingos, hermano. Así nunca vamos a experimentar la victoria que hay en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay mucha victoria, hay mucha ganancia. Dijo Pablo, sea que viva o sea que muera en mi cuerpo, que Cristo sea glorificado. Esa es una actitud de adoración. Cuando estaba una vez en el calabozo, de más adentro y con cepo, después de que le habían dado no sé cuántos latigazos, y no por pecar, y no por andar ahí de bandido, haciendo cosas en escondidas, por estar predicando. Lo arrestan, le meten latigazos, le hacen todo esto. Hermano, yo me hubiera quedado dormido, bien cansado, latigado, todo adolorido. Y a la medianoche, cuando es más oscuro, cuando en la peor situación, viene y él con Silas empiezan a alabar al Señor. Gloria a No Dios. es la verdadera adoración. Pero por cualquier cosa, hoy ya no voy a la iglesia. Por cualquier situación, nos peleamos con Dios y hasta nos atrevemos a reclamar. A esas alturas, hermano, maduremos, crezcamos, dejemos el diaper. Seamos hombres y mujeres de Dios de verdad. Porque Dios es un Dios santo. Amén. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al hermano